Fisiología es uno de los apartados fundamentales de neumología de cara al examen MIR, no solo porque permite comprender el resto de la asignatura, sino porque es preguntada directamente 2 o 3 ocasiones cada año. Con respecto a la fisiología, es importante dominar dos tipos de preguntas. Por un lado se preguntan los trastornos ventilatorios y por otro lado el análisis del intercambio gaseoso y de la insuficiencia respiratoria. Para analizar los patrones ventilatorios y las alteraciones ventilatorias es necesario hacer pruebas de función respiratoria, que es a lo que hace referencia esta pregunta. Las pruebas de función respiratoria son básicamente dos, la espirometría y la pletismografía. La espirometría se encarga de evaluar volúmenes que se movilizan con la respiración, sea en inspiración o en expiración. La pletismografía evalúa volúmenes no movilizables y es por tanto de elección para medir el volumen residual, que es el volumen que queda en el pulmón y que no se puede movilizar en ninguna circunstancia. La espirometría mide volúmenes movilizables. Esto se puede realizar en dos circunstancias. La espirometría estática mide volúmenes en inspiraciones y expiraciones normales, sin sobreesfuerzo, y la espirometría dinámica mide la expiración en el máximo esfuerzo expiratorio. La espirometría estática nos va a servir para calcular volúmenes y capacidades, mientras que la espirometría dinámica es útil para medir y calcular flujos. Con respecto a la espirometría estática podemos analizar distintos valores. Respirando en condiciones normales movilizamos un pequeño volumen entre lo que es una inspiración normal y una expiración normal. A este volumen lo llamamos volumen corriente y es el que se moviliza en condiciones normales. En condiciones de necesidad de mayor volumen se puede movilizar un volumen extra con una inspiración máxima. Este volumen inspirado en una inspiración máxima después de una inspiración normal es lo que llamamos volumen de reserva inspiratoria. También, si es necesario, podemos expulsar un volumen extra en la expiración. Este volumen expirado en una expiración máxima después de una expiración normal es el volumen de reserva expiratorio. La espirometría estática por sí misma no puede calcular más volúmenes, pero permite el cálculo de capacidades. Las capacidades pulmonares son siempre sumas de volúmenes. Se define capacidad inspiratoria como la suma de volumen corriente con volumen de reserva inspiratoria. Y se podría decir que es el máximo volumen que se puede inspirar en una inspiración máxima después de una expiración normal. Si tenemos en cuenta el volumen residual, que repito, no se puede calcular en una espirometría, sino que precisa para su cálculo pletismografía, el volumen contenido en el pulmón después de una expiración normal es la capacidad residual funcional, que se puede considerar como la suma de volumen de reserva expiratorio con volumen residual. Si sumamos volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen corriente, o lo que es lo mismo, el máximo volumen que se puede expirar después de una inspiración máxima, obtenemos la capacidad vital. Y si a la capacidad vital le sumamos el volumen residual, obtenemos el volumen contenido en los pulmones en posición de inspiración máxima, que es la capacidad pulmonar total. La espirometría dinámica, en cambio, se realiza en unas condiciones distintas. El sujeto, el paciente, inspira el máximo volumen posible y a continuación lo libera en una única expiración realizando el máximo esfuerzo posible. Es decir, el paciente que está respirando con normalidad se le pide que llegue hasta su capacidad pulmonar total y que la vacíe con toda la fuerza que sea capaz de hacer. Este proceso permite comparar los volúmenes expulsados con el tiempo que se tarda en realizarlo y por tanto permite calcular flujos. El flujo de mayor importancia es el que se consigue durante el primer segundo de la expiración, al que se llama volumen expirado en el primer segundo, conocido por las siglas BEMS o FEB1. Este volumen es el principal parámetro para clasificar la gravedad de los trastornos obstructivos. Otro volumen muy importante es la capacidad vital
forzada. La capacidad vital forzada es todo el volumen expulsado partiendo de una inspiración máxima en una expiración forzada. Es, por tanto, similar a la capacidad vital en la espirometría estática, pero debido a fenómenos de atrapamiento aéreo es ligeramente menor. Por tanto, han preguntado varias veces en el MIR la distinción entre capacidad vital y capacidad vital forzada. Para diferenciar obstrucción y restricción no nos es útil el BENS, puesto que está disminuido en ambos patrones. El parámetro más útil para ello es el índice de Tiffenot, que consiste en el cociente entre el BENS y la capacidad vital forzada, y que deriva, por tanto, de la espirometría dinámica. Así, por ejemplo, la respuesta 5 dice: la capacidad vital forzada es el volumen movilizado en una expiración forzada después de una inspiración máxima. Simplemente cambiar en una expiración forzada por en una expiración máxima haría falso este enunciado, y han jugado con ello alguna vez en el MIR. Luego estas preguntas requieren atención. La respuesta correcta, falsa en este caso, es la 4. La capacidad funcional residual es el volumen que contienen los pulmones tras una expiración forzada, cuando la respuesta correcta sería decir en una expiración normal. ¿De acuerdo? Siempre que os digan volumen que contienen los pulmones, están incluyendo el volumen residual. Luego va a necesitar pletismografía para su cálculo. El volumen contenido en los pulmones tras una expiración forzada o una expiración máxima es el volumen residual. El volumen contenido en los pulmones tras una expiración normal es la capacidad residual funcional, y el volumen contenido en los pulmones tras una inspiración es la capacidad pulmonar total. Esas dos capacidades requieren el cálculo de volumen residual y, por tanto, pletismografía.